El cuero frío presionaba contra su mejilla. Las bridas de plástico le mordían las muñecas, con ese olor leve a grasa de motor y tabaco rancio. Ella no debería estar en el asiento trasero de ese sedán blindado. Era contadora, una don nadie silenciosa que se preocupaba por las facturas de la luz y el pan que se ponía duro. Pero el hombre aterrador que la arrastró del callejón no se preocupó por eso. La miró a los ojos, esos ojos llenos de terror, con una familiaridad letal y agotada, y le susurró: «Bienvenida a casa, querida esposa». Ella no es su esposa. Los pasos resonaban en el estrecho callejón lleno de basura que quedaba detrás del restaurante. Fiona apretó su delgado cardigan contra el frío de noviembre, con las llaves encajadas entre los nudillos, esa defensa patética e inútil que había leído en alguna revista. El aire olía a repollo podrido y al toque metálico de la nieve que se acercaba. Solo quería llegar al metro. Solo quería ir a casa, remojar sus pies llenos de ampollas y comer pasta sobrante directamente del recipiente. Una mano se cerró sobre su boca. No se sintió como el manotazo nervioso de un ladrón. Era metódica, pesada, y olía a vetiver caro y pólvora. Fiona gritó, pero el sonido murió contra un grueso guante de cuero. Otro brazo, completamente formado de músculo rígido y lana a medida, se enrolló alrededor de su cintura y la levantó del pavimento mojado. Sus zapatillas baratas patearon el aire vacío. El pánico, crudo y violentamente frío, le aferró el pecho. Se retorció, lanzando los codos hacia atrás, golpeando algo sólido. Un gruñido grave y vibrante sonó junto a su oído. «Sigue peleando, Fallon, incluso ahora». Fallon. El nombre heló la sangre en las venas de Fiona. Era el nombre de su hermana gemela. La hermana a la que no había visto en 6 años, la que había desaparecido en las sombras de los bajos fondos de la ciudad mientras Fiona se quedaba atrás para pagar las deudas médicas de su madre. Antes de que Fiona pudiera sacudir la cabeza, antes de que pudiera forzar un ahogado, «Te equivocas de persona». Un trapo grueso fue presionado contra su nariz. El cloroformo era un mito de las películas antiguas. Esto era algo químico, agudo e instantáneamente nauseabundo. El callejón se inclinó. El letrero de neón del restaurante se convirtió en una única y cegadora franja roja. Luego solo quedó el sofocante olor del trapo y el aterrador latido calmado del corazón del hombre que la sostenía. Despertó con el golpeteo rítmico e hipnótico de los neumáticos rodando sobre asfalto liso. La cabeza de Fiona latía con una intensidad feroz. Un dolor sordo y puntual localizado justo detrás de su ojo izquierdo. Gimió, cambiando de posición. Sus muñecas estaban atadas frente a ella con gruesas bridas de plástico, cuyos bordes ya le irritaban la piel hasta dejarla en carne viva. Estaba echada de lado sobre el amplio asiento trasero de un vehículo en movimiento. El cuero debajo de ella era suave y prístino, completamente en contraste con la suciedad y la grasa que manchaban sus jeans. «Veo que el sedante se disipó más rápido de lo esperado», dijo una voz. «Tu tolerancia siempre ha sido una maravilla». La voz venía del lado opuesto del coche. Era un barítono suave, pero con un filo de violencia silenciosa y aterradora. Fiona parpadeó contra la tenue iluminación y se incorporó hasta quedar sentada. Su estómago se revolvió. Tragó la náusea y miró a su captor. Estaba sentado en la esquina del asiento, con una pierna cruzada sobre la otra, navegando distraídamente por un teléfono inteligente. La pantalla iluminaba sus rasgos. Mandíbula afilada, nariz recta y aristocrática, y ojos imposiblemente oscuros, como asomarse al fondo de un pozo seco. Vestía un traje gris carbón que gritaba sastrería a medida, un contraste brutal con el agarre violento y que dejaba moretones que había usado en el callejón. «Oiga», empezó Fiona, con la voz saliendo como un rasguido seco y patético. Se aclaró la garganta, con el terror vibrando en sus cuerdas vocales. «¿Quién es usted?» Cometió un error. El hombre bloqueó su teléfono y lo dejó caer al asiento junto a él. La repentina falta de luz hizo que las sombras en el coche se sintieran más pesadas. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. El olor a vetiver la invadió de nuevo, haciendo que su estómago se tensara. «¿Un error?», repitió suavemente. Se estiró hacia ella. Fiona se encogió violentamente, presionando su espalda contra la puerta. Su mano se detuvo en el aire, sus labios se curvaron en una sonrisa humillante. Sus dedos pasaron de largo por su cara y atraparon un mechón de su cabello castaño teñido. Frotó los mechones entre su pulgar e índice con abierto disgusto. «El tinte es atroz, Fallon. El castaño no te queda bien».
¿Y la ropa? Arrastró sus oscuros ojos sobre el cardigan deshilachado y las zapatillas ortopédicas. ¿Interpretando a la civil empobrecida? ¿Era este tu gran plan de escape, aburrirme hasta la muerte? No soy Fallon, dijo Fiona. Se forzó a mirarlo a los ojos. Me llamo Fiona. Soy su hermana. El hombre la miró fijamente. Durante 3 segundos, el único sonido fue el zumbido del motor y la fricción de los neumáticos. Luego se rió. No fue un sonido cálido. Fue una exhalación corta y afilada que no contenía ni el mínimo rastro de diversión. Una hermana, murmuró. Fascinante. Llevamos 3 años casados y nunca mencionaste una gemela. Estás perdiendo el toque, mi amor. Esto es desesperado, incluso para ti. Llame a mi jefe, suplicó Fiona. La desesperación quebraba su fachada. Trabajo en el despacho de contabilidad de la Quinta Conmen. Pregunte por el señor Henderson. Él se lo dirá. Llevo 4 años allí. Por favor, solo verifique. Él se movió tan rápido que no tuvo tiempo de pestañear. Su enorme mano se envolvió alrededor de su mandíbula, los dedos hundiéndose en sus mejillas. No apretó lo suficiente como para romper hueso, pero la amenaza de hacerlo era absoluta. Su cara estaba a centímetros de la de ella. De cerca, podía ver el agotamiento grabado en las comisuras de sus ojos. Un cansancio profundo que reflejaba la violencia en su postura. Que quede claro, susurró, con las palabras raspando contra el silencioso interior del coche. Robaste $3 millones de mi caja fuerte personal. Le disparaste a mi jefe de seguridad en la rótula. Y desapareciste durante 4 meses. Ya no puedes jugar más juegos. Fallon, si abres la boca para mentirme de nuevo, no esperaré a llegar a la casa para recordarte a quién le perteneces. La soltó, empujándola ligeramente para que su cabeza golpeara contra la ventana. Fiona se quedó paralizada. $3 millones. Un hombre baleado. Casada. Fallon no estaba simplemente en el inframundo. Fallon estaba en la cúspide de él. Y estaba casada con un hombre que parecía capaz de romper cuellos como ejercicio matutino. Si seguía negándolo, él pensaría que se estaba burlando. Y si creía que se burlaba, las promesas en sus ojos oscuros se convertirían en realidad. La comprensión la golpeó como un puñetazo físico en las costillas, arrancándole el aire de los pulmones. No podía razonar con un monstruo que la creía un monstruo igual. Para sobrevivir la noche, tenía que ser Fallon. Tenía que ser la mujer capaz de dispararle a un hombre en la rodilla y marcharse con $3 millones. Fiona forzó su respiración a calmarse. Echó los hombros hacia atrás, ignorando el temblor en su columna. Miró por la ventana tintada, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en los árboles oscuros de los suburbios, y comenzó el aterrador cálculo mental de convertirse en su hermana. Los neumáticos del coche dejaron el asfalto liso y crujieron sobre grava pesada. A través del cristal tintado, Fiona vio unas rejas de hierro forjado abriéndose, revelando una entrada flanqueada por robles esqueléticos y antiguos. Al final del sinuoso camino se erguía una amplia mansión de piedra, con ventanas que brillaban con una dura luz amarilla que no ofrecía ningún calor. Se parecía menos a un hogar y más a una fortaleza. El vehículo se detuvo bajo un pórtico. El conductor, un hombre enorme con cuello grueso y nariz estropeada, salió inmediatamente y abrió la puerta trasera. «Baja», ordenó su captor. Fiona se deslizó torpemente por el cuero, sus manos atadas dificultando el equilibrio. Cuando sus zapatillas tocaron la grava, el frío de la noche atravesó su delgado cardigan. El hombre emergió detrás de ella. No la agarró del brazo ni la arrastró. Simplemente se mantuvo demasiado cerca. Una pared silenciosa y opresiva de músculo y tela cara que la dirigía hacia las pesadas puertas delanteras de caoba. «Córtame esto», dijo Fiona. Su voz vaciló. Se aclaró la garganta, mordiéndose la lengua para concentrarse en el dolor. «Córtamelo ahora». Él se detuvo, mirando sus muñecas. Una lenta sonrisa cínica tocó su boca. Sacó una navaja del bolsillo con un chasquido metálico que le revolvió el estómago. Se acercó, cogiendo sus manos atadas en una de las suyas. La hoja se deslizó bajo el plástico con una facilidad que solo da la práctica. La giró, y la brida se partió. «¿Mejor?», preguntó, con un tono que rezumaba calma condescendiente. Fiona se frotó las muñecas en carne viva, ocultando sus manos temblorosas cruzando los brazos sobre el pecho. No dijo gracias. Fallon no diría gracias. Fallon lo esperaría como algo normal.
Él empujó las puertas delanteras. El vestíbulo era enorme, con suelo de mármol en damero blanco y negro que resonaba agresivamente con cada paso. Una enorme araña de cristal colgaba del techo abovedado como una explosión congelada. Varias personas esperaban en el hall. Dos hombres de traje oscuro apoyados en la barandilla se pusieron firmes inmediatamente cuando entraron. Una mujer con uniforme de doncella oscuro estaba cerca del arco que llevaba a la cocina. «Jefe», dijo uno de los hombres con traje, asintiendo respetuosamente. Luego sus ojos se deslizaron hacia Fiona. El color desapareció por completo del rostro del hombre. Dio medio paso hacia atrás, su mano moviéndose instintivamente hacia su chaqueta antes de forzarse a bajarla. Fiona observó la reacción. No era solo sorpresa. Era terror absoluto y sin filtros. Volvió la mirada hacia la doncella. La mujer mayor se encogió visiblemente, bajando el mentón hacia el pecho, con las manos temblando mientras alisaba su delantal. Parecía un conejo mirando el cañón de una escopeta. «¿Qué les hiciste a estas personas, Fallon?», pensó Fiona, con el ácido revolviéndose en su garganta. «Todos», anunció el hombre junto a ella, con una voz que resonó sin esfuerzo por el cavernoso espacio. «Mi esposa ha decidido regresar de su sabático. Trátenla con exactamente el nivel de respeto que se ha ganado». El silencio que siguió fue sofocante. Cargado de odio y miedo. «Estoy cansada, Ronan», dijo Fiona. El nombre sabía extraño. Incorrecto. Pero lo había visto en un sobre que estaba en el tablero del coche. Ronan Gallagher. Rezó para que fuera su nombre de pila y no el de un asociado. Ronan la miró, arqueando una ceja. ¿Volvemos a usar los nombres de pila? ¡Qué doméstico! Vamos arriba, querida. Hueles a grasa vieja y me está dando dolor de cabeza. Señaló la escalera. Fiona subió, obligándose a poner un pie frente al otro sin apresurarse. Correr mostraría miedo. Sintió su pesada mirada en la espalda, analizando cada movimiento de sus caderas, cada posición de sus pies. Ronan la guió hacia una suite principal tan fría e imponente como el resto de la casa. Paredes de gris acero, pesadas cortinas de terciopelo y una enorme cama doble dominaban la habitación. El aire se sentía estéril, sin ningún toque personal. Sin fotografías, sin desorden. Solo muebles caros y sombras. Ronan caminó hacia una cómoda de roble macizo y desabrochó su reloj, dejándolo caer sobre la madera con un seco clink. Comenzó a desabrocharse la chaqueta del traje. La combinación de la caja fuerte ha cambiado. No te molestes en buscar los pasaportes. Los guardias de frontera están en mi nómina de todas formas. Se quitó la chaqueta y la lanzó sobre una silla. Debajo, su camisa de vestir blanca se tensaba sobre sus hombros. Fiona se quedó en el centro de la habitación, sintiéndose pequeña y ridícula con su ropa de segunda mano. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó, intentando proyectar irritación en lugar del pánico cegador que le estrujaba los pulmones. Ronan señaló unas puertas dobles. Tu vestidor está exactamente como lo dejaste. Date una ducha, Fallon. Quítate ese color ridículo del pelo si puedes. Luego tendremos una conversación muy larga sobre a dónde fueron mis 3 millones. Fiona caminó hacia el vestidor. Cerró las puertas detrás de ella y se desplomó contra la madera oscura de caoba. El vestidor era del tamaño de todo su apartamento. Estantes con vestidos de diseñador, filas de estiletos imposiblemente altos, y vitrinas de joyas la rodeaban. Olía a perfume caro y cuero. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en la alfombra, abrazándose las rodillas. Se clavó las uñas en los brazos, intentando centrarse. Respira. Estaba encerrada en una fortaleza con un jefe de la mafia que quería su dinero de vuelta. Un marido que odiaba a su esposa pero era lo suficientemente posesivo como para haberla cazado. Ella no sabía la combinación de la caja fuerte. No sabía dónde estaba el dinero. Ni siquiera sabía cómo tomaba el café Fallon. Fiona se levantó. Se quitó la ropa barata, dejándola en un patético montón en el suelo. Entró al baño principal contiguo, una monstruosidad de mármol blanco y herrajes de latón. Abrió la ducha a toda la temperatura caliente que daba. Entró bajo el chorro y se restregó la piel hasta enrojecerla, lavándose la grasa del restaurante, la suciedad del callejón y el persistente olor al cloroformo de Ronan. Al salir, se envolvió en una gruesa toalla blanca. Volvió al vestidor y encontró un batín de seda colgado de un gancho de terciopelo. Era verde esmeralda oscuro, la tela pesada y resbaladiza. Se sentía fría contra su piel, ciñéndose de formas a las que no estaba acostumbrada.
Se sentía como una armadura. Se sentía como una mentira. Respiró profundo, ató el cinturón con fuerza alrededor de su cintura, y abrió la puerta para enfrentarse a su nuevo marido. Ronan estaba sentado al borde de la cama, un vaso de líquido ámbar en la mano. Levantó la vista cuando ella entró. Sus ojos siguieron el movimiento de la seda esmeralda contra sus piernas, deteniéndose un segundo de más antes de volver a su cara. La mirada no era amorosa. Era analítica, diseccionando cada ángulo. «Te ves diferente», observó en voz baja, dando un lento sorbo a su bebida. El corazón de Fiona dio un vuelco, pero se forzó a mantener la mandíbula relajada. 4 meses huyendo tienden a envejecer a una persona. No es solo el tinte barato. Ronan inclinó la cabeza, observándola con la quietud depredadora de un cazador. Llevas los hombros de otra manera. Y no me lanzaste nada a la cabeza cuando insultué tu ropa abajo. ¿Encontraste la religión, Fallon? ¿O estás fuertemente medicada? Estoy cansada, respondió Fiona, caminando hacia un espejo de tocador al otro lado de la habitación y sentándose. Evitó su reflejo en el cristal. El agotamiento te hace práctica. Lanzar cosas es un desperdicio de energía. Ronan se rió suavemente, el hielo en su vaso tintineando. ¿Práctica? La mujer que incendió el ala este porque no le gustó el papel de las paredes es de repente práctica. Fiona cerró los ojos por una fracción de segundo. Incendió el ala este. Estaba suplantando a una psicópata. La gente cambia, logró decir, cogiendo un cepillo de plata del tocador y pasándolo por su pelo húmedo. La gente se adapta, corrigió Ronan. Se levantó, el colchón suspirando cuando desplazó su peso. Caminó detrás de ella. Los músculos de Fiona se tensaron cuando su enorme figura llenó el espejo detrás de ella. No la tocó, pero su proximidad era un peso físico. Se adaptan para sobrevivir. Estás jugando a un nuevo ángulo. Solo que aún no he descubierto cuál es. Se inclinó, con la cara flotando justo sobre su hombro. El olor a whisky mezclado con el persistente vetiver. Duerme bien, esposa. Las puertas están cerradas por fuera. No intentes las ventanas. Es una caída de 3 pisos hasta las losas. Se marchó, saliendo de la habitación por una puerta lateral que llevaba a lo que Fiona supuso era una suite o estudio adjunto. El pesado cerrojo se cerró con una finalidad brutal. Fiona exhaló un largo y tembloroso suspiro y se desplomó sobre el tocador. La mañana llegó con la luz gris intensa de una tormenta de nieve inminente. Fiona no había dormido. Había pasado la noche acurrucada sobre la colcha de seda, completamente vestida con el batín, mirando al techo y repasando cada recuerdo que tenía de Fallon. Fallon era aguda. Fallon era cruel. Fallon se reía cuando otros lloraban. A las 8 de la mañana, la pesada puerta del dormitorio se abrió con un fuerte clic. La doncella de la noche anterior, Marta, entró empujando un carrito de plata. Mantenía los ojos pegados al suelo, con los nudillos blancos donde aferraba el asa. Fiona se incorporó, bajando las piernas por el lado de la cama. «Buenos días», dijo automáticamente, con la voz ronca por la falta de uso. Marta se quedó paralizada. El carrito tintineó ligeramente mientras las manos de la mujer mayor temblaban. Miró hacia arriba, sus ojos muy abiertos con un pánico fresco. Lo siento, señora. No quería despertarla. ¿Puedo irme? Me lo llevo». Fiona comprendió su error inmediatamente. Fallon no diría buenos días. Fallon no reconocería a un sirviente como ser humano. La memoria muscular forzó a Fiona a cerrar la mandíbula. Tenía que corregirlo, o el rumor llegaría a Ronan de que estaba actuando blanda. La blandura invitaba la sospecha. La sospecha significaba la muerte. «Deja el carrito», espetó Fiona, empujando su voz hacia abajo una octava, raspándola con irritación. «Y deja de temblar. Es patético. Sal». Las palabras supieron a veneno en su lengua. Marta asintió frenéticamente, soltó el carrito y salió de la habitación retrocediendo como si escapara de un recinto de tigres. La puerta hizo clic al cerrarse. Fiona apretó los ojos, una oleada de asco consigo misma la invadió. Se odiaba. Odiaba la necesidad de la crueldad. Caminó hacia el carrito. Café negro en una tetera de plata, un único pomelo cortado por la mitad y tostadas secas. Era una dieta de inanición. El estómago de Fiona, acostumbrado a los abundantes desayunos del restaurante, gruñó violentamente. Sirvió el café. Era negro como el petróleo y olía a ceniza tostada. Lo probó.
El amargor le cubrió la lengua, escaldándole el paladar. Se obligó a tragarlo sin hacer muecas. Una hora después, un guardaespaldas llegó a escoltarla escaleras abajo. Fiona había saqueado el vestidor de Fallon, obligándose a ponerse unos pantalones de lana negros a medida y una blusa de seda carmesí que se sentía demasiado delgada para la casa con corrientes de aire. Se aplicó maquillaje del tocador, imitando el delineado fuerte y dramático que recordaba que Fallon usaba en el instituto. Pintura de guerra. La llevaron a un enorme comedor. Ronan estaba sentado a la cabecera de una larga y pulida mesa de roble. Dos hombres estaban junto a las paredes. Los papeles estaban esparcidos sobre la madera. Ronan no levantó la vista de un libro de cuentas que estaba leyendo. Siéntate. Fiona tomó la silla a su derecha. El cuero crujió debajo de ella. Tenemos un problema, dijo Ronan suavemente, cerrando finalmente el libro. La miró, sus ojos ilegibles. Dimitri interceptó un envío en los muelles anoche. Afirma que pensó que era una operación no autorizada de un grupo de nivel inferior, pero retuvo 20 cajones de rifles, se los quedó para él. Fiona lo miró fijamente, intentando mantener su cara como una máscara en blanco. ¿Por qué le contaba esto? Dimitri es uno de nuestros mejores generadores de ingresos, continuó Ronan, recostándose en su silla y entrelazando los dedos. Pero un ladrón es un ladrón. La pena tradicional es una bala en la nuca. Sin embargo, matarlo interrumpiría los puertos del sur. Ronan inclinó la cabeza, sus oscuros ojos perforando los de ella. Siempre has tenido una mente creativa para los castigos, Fallon. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Era una prueba. Una prueba flagrante y peligrosa. El corazón de Fiona golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Dimitri. La vida de un hombre. Si decía que lo perdonara, Ronan sabría que no era Fallon. Si decía que lo matara, estaría ordenando una ejecución. Se obligó a pensar como un monstruo. ¿Qué es peor que la muerte para un hombre codicioso? ¿Qué haría Fallon? Fiona se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Dejó que su mirada recorriera a los dos guardaespaldas antes de fijar sus ojos en Ronan. Canalizó cada gramo de rabia que sentía por haber sido secuestrada, por haber sido forzada a esta pesadilla, y lo convirtió en una lanza. Una bala es demasiado rápida, dijo Fiona, con la voz escalofriantemente calmada, el carmesí de su blusa captando la luz opaca. Robó de ti para construir su propio arsenal. Quiere poder, así que quítaselo todo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, calculando el peso de sus palabras. Arráncale su territorio. Confisca sus cuentas personales. Déjalo vivo, pero asegúrate de que cada banda de la ciudad sepa que no es más que un mendigo ahora. Que se muera de hambre en las calles que solía controlar. La muerte lo convierte en mártir. La humillación lo convierte en una lección. La sala quedó en un silencio absoluto. Los guardaespaldas intercambiaron una mirada nerviosa. Ronan la miró fijamente durante un largo y agonizante momento. Su mandíbula se tensó, y luego una oscura y lenta sonrisa se extendió por su cara. Era la primera vez que lo veía genuinamente complacido. La humillación, murmuró Ronan, saboreando la palabra. Brillante, despiadada y completamente desprovista de misericordia. He echado de menos esa mente afilada, mi amor. Extendió la mano y posó brevemente su pesada palma sobre la de ella. Su piel era cálida, un contraste agudo con el frío pavor que se asentaba en el estómago de Fiona. Ella no se retiró. Solo miró su mano, sintiendo como la trampa se cerraba aún más a su alrededor. Había pasado la prueba. Y al hacerlo, se había condenado a sí misma. El silencio en la mansión Gallagher tenía un peso físico. Se presionaba contra los tímpanos de Fiona mientras ella deambulaba por el corredor del segundo piso, con los pies descalzos hundiéndose en las gruesas alfombras persas. Llevaba 3 días interpretando a un fantasma, 3 días usando la armadura de Fallon, blusas de seda rígidas, pantalones a medida que le apretaban la cintura, y una máscara de perpetuo y helado aburrimiento. Necesitaba un teléfono. Necesitaba un ordenador. Necesitaba un fragmento del mundo exterior que le probara que aún existía. Fiona empujó las pesadas puertas de roble de la biblioteca. El aire dentro olía a cera de abejas, papel viejo y un rastro persistente de humo de cigarro rancio. Estanterías del suelo al techo albergaban miles de lomos de cuero. Era una habitación preciosa, completamente desperdiciada en hombres que resolvían los problemas con palancas y casquillos de bala. Se movió rápidamente,
deslizando los dedos por la superficie lisa de un enorme escritorio de caoba. Sin teléfono fijo, sin portátil, solo un abrecartas de latón y una pila de libros de cuentas escritos en un código que no podía comprender. Abrió el cajón superior. Cerrado con llave. Tiró de la manija de latón del segundo cajón. Cerrado con llave. La frustración burbujeó en su garganta, caliente y aguda, con un sabor vagamente metálico. Le dio una patada a la parte inferior del escritorio, el suave golpe absorbido por completo por la pesada madera. ¿Buscando la caja chica, querida? Fiona se giró en seco, con el corazón golpeando violentamente contra sus costillas. Ronan estaba en el umbral. Había descartado su chaqueta de traje. Sus mangas estaban enrolladas hasta los codos, exponiendo antebrazos repletos de músculo denso y una cicatriz desvanecida y dentada que serpenteaba sobre su muñeca derecha. Sostenía un vaso de cristal, el hielo tintineando suavemente mientras daba un lento paso hacia la habitación. Buscaba un libro, mintió Fiona, con la voz sorprendentemente estable a pesar del violento temblor en sus rodillas. Cogió un volumen al azar del estante más cercano y lo levantó. Era una pesada primera edición de algo denso y ruso. Ronan caminó hacia ella. No se apresuró. Se movió con la gracia lenta y aterradora de un depredador que sabe que todas las salidas ya están selladas. Se detuvo a centímetros de ella, el calor que irradiaba su enorme cuerpo cortando el frescor con corriente de la biblioteca. Extendió la mano y le quitó el libro de la mano. Ni siquiera miró el título. Solo la miró a ella. «¿Odias la literatura rusa?», dijo en voz baja. Lanzó el libro sobre el escritorio. Cayó con un fuerte y definitivo golpe. «Dijiste que era demasiado deprimente para gente que ya vivía en la oscuridad». Fiona tragó saliva, obligando a su garganta a funcionar. «He decidido ampliar mis horizontes». Ronan se acercó más. La espalda de Fiona chocó contra el borde del escritorio de caoba. No había donde retroceder. Ronan apoyó las manos sobre la madera a cada lado de sus caderas, enjaulándola. Olía a whisky escocés caro, sudor limpio y ese omnipresente vetiver afilado. «Eres un enigma esta semana, Fallon». Bajó la cabeza, su nariz rozando la curva de su mandíbula. Fiona se quedó paralizada, cada músculo de su cuerpo bloqueándose en terror rígido. Esperaba violencia. Esperaba que sus manos fueran a su garganta. En cambio, él inhaló lentamente. «Ya no hueles a pólvora y Chanel. Hueles a jabón. Jabón barato sin fragancia». «Se me acabó el perfume», susurró ella, mirando recto hacia el cuello blanco de su camisa, negándose a levantar la vista hacia sus ojos oscuros. «Nunca se te acaba». La voz de Ronan bajó a un murmullo ronco. Levantó una mano, trazando la línea de su mandíbula con el dorso de sus nudillos. El toque era increíblemente suave, contradiciendo por completo la reputación letal del hombre que lo daba. Le confundía los sentidos. Le hacía retorcerse el estómago con una mezcla complicada y nauseabunda de terror y un calor extraño e indeseado. Su respiración se cortó, escapándole un sonido involuntario antes de que pudiera mordérselo. Ronan se echó hacia atrás repentinamente, el hechizo rompiéndose como cristal hecho añicos. Recogió su vaso, su expresión aplanándose en una máscara de total indiferencia. «La cena es en 20 minutos. Ponte algo decente. Tenemos un invitado». Se giró y salió, dejando la puerta abierta detrás de él. Fiona se aferró al borde del escritorio, con los nudillos blancos, jadeando como si la hubieran sacado de aguas profundas. La porcelana tintineaba contra la plata. El comedor era sofocantemente formal. Fiona estaba sentada frente a Ronan, mirando un plato de vieiras perfectamente selladas que sabían a goma en su boca seca. El invitado era un hombre llamado Sullivan. Era mayor, con una cara picada de viruelas, cabello gris escaso y ojos que saltaban nerviosamente por la habitación. Era un distribuidor, alguien que movía el producto Gallagher a través de las líneas estatales, y estaba sudando profusamente, el brillo capturando la luz de la araña. «Los márgenes son ajustados, Ronan», farfulló Sullivan, secándose la frente húmeda con una servilleta de lino gruesa. «Los nuevos agentes de aduanas están desmontando cada tercer camión. Necesitamos redirigir por el corredor norte». Ronan cortó un trozo de filete. Su cara, un retrato de indiferencia calmada. «El corredor norte cuesta un 30% más en sobornos. Me estás pidiendo que pierda dinero porque no puedes gestionar a tus propios conductores». «No son los conductores», protestó Sullivan, con la voz elevándose en un tono de pánico. Miró directamente a Fiona,
buscando desesperadamente un aliado. Fallon, dile, ¿recuerdas el desastre de 2022? Tú fuiste quien negoció la ruta norte en primer lugar. El tenedor de Fiona se detuvo a mitad del camino hacia su boca. La temperatura en la habitación pareció desplomarse 10 grados. Ronan dejó de masticar. Depositó su cuchillo sobre el plato de porcelana fina con un seco y preciso clic. Desplazó su mirada hacia Fiona, esperando. No sabía nada sobre una ruta norte. No sabía quién había sobornado Fallon, cuáles eran los márgenes, ni qué había pasado en 2022. Ella era una contadora que auditaba clínicas dentales suburbanas. El panorama ha cambiado desde el 22, Sullivan, dijo Fiona con cuidado. Forzó su voz para que permaneciera baja y desdeñosa, canalizando el tono más cruel que pudo reunir. Dejó el tenedor y cogió su copa de vino de cristal, concentrándose intensamente en el líquido rojo oscuro dentro para evitar mirar al hombre sudoroso. Confiar en acuerdos viejos es como invitar a que te acusen. Sullivan parpadeó, completamente desconcertado. Pero juraste por la ruta norte. Dijiste que los guardias de frontera de allí eran prácticamente empleados fijos. La gente se jubila. La gente se vuelve codiciosa, respondió Fiona, dando un lento sorbo al vino. Era abrumadoramente seco y fuertemente tánico, cubriéndole la lengua de amargor. Encuentra una nueva solución o Ronan encontrará un nuevo distribuidor. Los ojos de Ronan se estrecharon ligeramente. Un cambio microscópico en los músculos alrededor de sus ojos. Cogió su copa. Mi esposa tiene razón. Arregla la ruta sur, Sullivan, o reestructuramos. El resto de la cena transcurrió en un silencio agonizante y tenso. Cuando Sullivan finalmente se disculpó, prácticamente corriendo hacia su coche en la entrada de grava, Fiona se levantó de la mesa. Sus piernas se sentían como plomo. Solo quería el santuario de su dormitorio cerrado. Siéntate. La orden no fue alta, pero resonó por el comedor vacío como un latigazo. Fiona se quedó paralizada. Su corazón se saltó un latido, y lentamente volvió a bajar a la silla de respaldo de cuero. Ronan se sirvió otra copa de vino. No le ofreció a ella. La miró desde el extremo opuesto de la mesa, sus oscuros ojos despojando sus frágiles defensas capa a capa. Manejaste bien a Sullivan, dijo. El cumplido sonó exactamente como una amenaza. Es un idiota, respondió Fiona, cruzando los brazos sobre el pecho para ocultar el repentino temblor en sus dedos. Lo es. Ronan se levantó. Caminó lentamente alrededor de la larga mesa, sus pasos sin sonido sobre la gruesa alfombra, hasta que estuvo parado directamente detrás de su silla. Fiona apretó las manos con fuerza en su regazo. Pero tenía razón en algo, murmuró Ronan, inclinándose para que su boca estuviera suspendida justo junto a su oído. Tú negociaste la ruta norte. Pasaste 3 semanas en moteles helados, engatusando a los guardias de frontera. Se estiró sobre su hombro. Antes de que ella pudiera apartarse, le cogió la mano derecha, sacándola de su regazo y manteniéndola plana bajo la dura e implacable luz de la araña. Fiona dejó de respirar. El pulgar de Ronan frotó firmemente las yemas de sus dedos, trazando la piel suave e irreprochable. Luego pasó el pulgar por el costado de su dedo del corazón e índice, sintiendo los gruesos callos formados por años de aferrar un bolígrafo barato y golpear una calculadora de escritorio. Lo curioso de la ruta norte, susurró Ronan en voz baja, su agarre en su muñeca apretándose lo suficiente como para causar un sordo latido de dolor, es que tuviste un pequeño desacuerdo con una banda rival mientras estabas allí. Uno de ellos te clavó la mano en una mesa con un cuchillo de combate. Fiona miró su propia mano hacia abajo. Sin manchas. Sin cicatrices. La hoja atravesó la membrana entre tu pulgar e índice, continuó Ronan, con una voz aterradoramente estable y fría. Necesitó 12 puntos. Dejó una cicatriz horrible y arrugada. Soltó su mano. Cayó contra el borde de la mesa de caoba con un golpe sordo. Ronan se movió para ponerse directamente frente a ella. El agotamiento en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazado por una furia fría y calculadora que absorbió todo el oxígeno de la habitación. Apoyó las manos en los brazos de su silla, atrapándola. ¿Dónde está la cicatriz, Fallon? Preguntó, con el silencio de la sala presionando sobre ellos. Y más importante, ¿por qué tus manos se sienten como si pertenecieran a alguien que nunca ha disparado un arma en su vida? El pánico le aferró la garganta como una mano física, apretando hasta que su visión se nubló en los bordes. Fiona miró la piel pálida e impoluta de su propia mano,
descansando sin fuerza sobre la madera oscura de la mesa del comedor. El silencio en la sala se extendió hasta que se sintió frágil, a punto de romperse. Ronan no gritó. No sacó un arma. Su quietud era infinitamente peor. Se inclinó más cerca, sus ojos mapeando cada pequeño tic de sus músculos faciales, cada pulso frenético latiendo contra la delicada piel de su cuello. «Te lo dije», dijo Fiona con voz ahogada. Era un rasp patético y roto. Cerró los ojos, incapaz de soportar la ardiente intensidad de su mirada. «Te lo dije en el coche. Te lo dije en el callejón. Abre los ojos». La orden era suave, pero cargaba el peso de un yunque. Fiona obedeció, sus pestañas húmedas de lágrimas involuntarias. Ronan se enderezó lentamente, su imponente figura proyectando una larga sombra distorsionada sobre la porcelana y el cristal. Se pasó una mano por la cara, el sonido de su palma contra su mandíbula fuerte en el silencio muerto. Por primera vez desde que la habían lanzado al asiento trasero de su sedán blindado, la máscara impenetrable del jefe despiadado se deslizó. Parecía profunda y peligrosamente confundido. «Fiona», dijo, probando las sílabas. Saboreó el nombre como si fuera un vino extraño y amargo. ¿Una gemela? ¿Realmente tiene una gemela? Llevamos 6 años sin hablar, brotó Fiona, las palabras atropellándose en una desesperada apuesta por mantenerlo lejos de cualquier cálculo violento que corriera tras sus ojos oscuros. Se fue cuando nuestra madre se puso enferma. Yo me quedé. Pagué las facturas médicas. Trabajo en un despacho de contabilidad. Compro cereales de marca blanca. No sé nada de armas, ni de combinaciones de cajas fuertes, ni de rutas norte. Por favor, mire mis manos otra vez. Las levantó, temblando violentamente. Estas son las manos de alguien que escribe 70 palabras por minuto, no de alguien que apuñala a la gente. Ronan miró sus dedos temblorosos. Dio un lento paso atrás, apoyando sus propias manos en sus caderas. Miró hacia el techo, exhalando un largo y afilado suspiro. $3 millones, murmuró al aire vacío. Una risa oscura y cínica vibró en su pecho. No solo robó el dinero. Dejó un rastro de migas de pan, un rastro descuidado y obvio, directo a un restaurante en la ciudad. Sabía que lo rastrearía. Sabía que mis hombres agarrarían a la primera mujer que se pareciera exactamente a mi esposa. La comprensión golpeó a Fiona con la fuerza de un golpe físico. Su estómago se hundió, el ácido quemándole la garganta. Fallon no simplemente había desaparecido. Fallon la había ofrecido como sacrificio. Su propia hermana la había usado como señuelo, un obstáculo de carne para frenar a un monstruo, comprándose 4 meses de ventaja para desaparecer con una pequeña fortuna. Fiona se tapó la boca con una mano. Un sonido terrible y desgarrado escapó de su garganta, mitad sollozo, mitad risa, que sabía a hiel. Se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra el borde fresco de la mesa de caoba, intentando centrarse mientras la habitación giraba. Sus pulmones se cerraron. La traición era tan profunda, tan completamente calculada, que fracturó algo fundamental dentro de su pecho. «Respira», ordenó Ronan bruscamente. No podía. Estaba hiperventilando, los bordes de la habitación volviéndose un gris turbio y ondulante. La seda de su blusa carmesí prestada se sentía como una camisa de fuerza. Pasos pesados cerraron la distancia. Manos rudas la agarraron de los hombros, poniéndola erguida. Ronan empujó su cabeza entre sus rodillas. «Respira, maldita sea. No voy a permitir que te desmayes en mi suelo». Fiona jadeó, atrayendo el olor de su colonia profundamente a sus pulmones. Era una ironía terrible que el olor de su secuestrador fuera lo único que la anclaba a la realidad. Forzó a su pecho a expandirse, luchando contra el ataque de pánico con la practicidad terca y profundamente arraigada de una mujer acostumbrada a sobrevivir con céntimos contados. Después de 5 minutos agonizantes, los temblores se redujeron a un tenue y agotado estremecimiento. Se incorporó lentamente. Ronan estaba parado a unos metros, observándola con un desapego clínico que le erizaba la piel. Se había servido un vaso de agua y lo había dejado en la mesa junto a su codo. No se lo ofreció. Simplemente lo dejó allí. «Bebe», le instruyó. Fiona alcanzó el vaso de cristal. Era increíblemente pesado. Logró un sorbo, el agua helada sacudiendo su sistema. Se limpió la boca con el dorso de la muñeca, descartando la elegante servilleta de lino por completo. «¿Y ahora qué?», preguntó, con la voz hueca. Lo miró,
despojando el patético intento de la altiva mueca de Fallon. Solo era Fiona ahora. Pequeña, aterrada y completamente a su merced. ¿Me matas porque conozco tu cara? Ronan se apoyó contra el respaldo de su silla, cruzando los brazos. Matarte no produce ningún retorno de inversión. No me devuelve el dinero. No resuelve el problema de mi esposa desaparecida. Entonces déjame ir. Tampoco puedo hacer eso. Inclinó la cabeza, estrechando los ojos. Eres una responsabilidad, pero también un activo. Fallon cree que es brillante. Cree que se compró la libertad total al entregarte a los lobos. Pero Fallon tiene un defecto fatal. Fiona frunció el ceño, juntando las cejas. ¿Qué defecto? Su ego, dijo Ronan en voz baja. No podrá resistir comprobarlo. Querrá saber si te maté. Querrá saber si su pequeña trampa funcionó. ¿Y cuando mire? Sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía ningún calor en absoluto. Va a verte de pie justo a mi lado. La medianoche engulló la mansión Gallagher, convirtiendo la enorme casa en una tumba de sombras y pasillos con corrientes. Fiona estaba sentada en un sillón de cuero de respaldo alto en el estudio privado de Ronan, con una pesada manta de lana sobre sus temblorosos hombros. El estudio era funcional y despiadado. Paneles de roble oscuro, una enorme caja fuerte de acero construida directamente en la mampostería, y un escritorio prácticamente crujiendo bajo el peso de los libros de cuentas y los teléfonos desechables. El aire olía a aceite de pistola metálico y café negro fuerte. Ronan estaba detrás del escritorio, limpiando metódicamente una pistola negra mate. El rítmico chasquido metálico del mecanismo puesto en acción le ponía a Fiona los dientes de punta. No lo hacía para intimidarla, lo que de alguna manera lo hacía infinitamente peor. Era simplemente una tarea rutinaria para él. Como fregar los platos. Las reglas de tu supervivencia son simples, declaró Ronan, sin levantar la vista del arma. Limpió el cañón con un trapo manchado de grasa. Para mí, a puerta cerrada, eres Fiona. Eres una civil que quedó atrapada en el fuego cruzado. No te haré daño. Hizo una pausa, levantando la vista. Sus ojos oscuros capturaron la tenue luz de la lámpara del escritorio, brillando como obsidiana astillada. Pero fuera de esta habitación, para el personal, para mis hombres, para las bandas rivales que intentan repartirse mi territorio, eres Fallon Gallagher. Eres una mujer que una vez le rompió la mandíbula a un hombre con un cenicero porque habló sin que le preguntaran. Fiona apretó más la manta, la lana áspera rasguñando su clavícula. ¿Por qué? Si sabes que ella se ha ido, ¿por qué mantener el teatro? Porque esta organización funciona con miedo y estabilidad, respondió Ronan secamente, deslizando un cargador pesado en la empuñadura con un clic seco y decisivo. Dejó el arma sobre el secante. Si mis hombres descubren que mi esposa me robó hasta quedar en blanco y desapareció, olerán debilidad. La debilidad invita a desafiantes. Los desafíos invitan a una guerra. No voy a pelear una guerra por $3 millones y una cónyuge traidora. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Más importante aún, vamos a usarte para hacerla salir a la luz. Vamos a pasearte por todas partes. Vamos a asegurarnos de que la calle murmure que Fallon Gallagher ha vuelto, firmemente en el poder y prosperando. La volverá loca. Fiona miró el oscuro metal del arma sobre el escritorio. Estaba atrapada. Ya no era solo una rehén. Era una participante activa en un ajedrez letal. No puedo ser ella, susurró Fiona. La verdad sabía a ceniza. Me viste en la cena. Sullivan casi me pilló. No conozco las rutas. No conozco los nombres. No conozco la historia. Alguien lo va a descubrir. Y cuando lo hagan, me pondrán una bala en la cabeza. Ronan abrió un cajón lateral profundo de su escritorio. Sacó un grueso archivador de cuero negro y lo lanzó por la madera pulida. Se deslizó hasta detenerse directamente frente a Fiona. Entonces será mejor que estudies, dijo. Fiona extendió la mano con vacilación, sus dedos rozando el cuero frío. Lo abrió. Era un dossier, páginas de fotografías, nombres, organigramas y notas escritas a mano que detallaban encuentros violentos, sobornos y palancas de presión. Era un libro de texto sobre cómo ser un monstruo. Tu hermana es una sociópata, dijo Ronan conversacionalmente, cogiendo un bolígrafo y firmando un documento en su escritorio. Tiene una memoria fotográfica para los agravios. Bebe su whisky solo. Prefiere la intimidación a la negociación, y considera la empatía un defecto biológico.
Necesitas despojarte de todo lo que te hace ser una contadora tranquila y decente, y encontrar la parte más fría y más fea de tu alma. Fiona pasó una página. Había una foto de un hombre con la rodilla destrozada tumbado en un charco de sangre oscura. Una nota en la elegante y sinuosa letra de Fallon rezaba: pagó su deuda. Le recordé los intereses. La bilis le subió de nuevo a la garganta. La obligó a bajar. Miró a Ronan, lo miró de verdad. El agotamiento alrededor de sus ojos, la rigidez de su mandíbula. Él estaba encadenado a esta vida tanto como ella ahora estaba encadenada a él. Te casaste con ella, dijo Fiona suavemente, la observación escapándose antes de poder filtrarla. Te casaste con una sociópata. ¿Qué dice eso de ti? El rasguido de su bolígrafo se detuvo. El silencio en el estudio se volvió pesado, presionando contra sus tímpanos. Ronan levantó lentamente la cabeza. Por una fracción de segundo, algo crudo y dolorosamente humano parpadeó detrás de la oscuridad impenetrable de sus ojos. Un fantasma de arrepentimiento quizás, o el cansancio de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había invitado a una víbora a su cama. Me convierte en el diablo al que ella le vendió su alma, respondió Ronan, con la voz cayendo a un murmullo ronco y peligroso. Se levantó, dominando el escritorio. Lee el archivo, Fiona. Tu educación comienza mañana. A las 10, vamos a una reunión con los jefes del sindicato portuario. Si titubean, si muestras una pizca de la mujer que tiembla bajo esa manta, las dos perdemos. Caminó hacia la puerta, tirando de ella para abrirla. El oscuro y cavernoso pasillo aguardaba. Buenas noches, esposa, lanzó por encima del hombro, la palabra rezumando sarcasmo pesado. La puerta hizo clic al cerrarse, el sonido resonando como una celda de prisión cerrándose en su lugar. Fiona se quedó sola bajo la tenue luz, mirando fijamente el manual de los pecados de su hermana. Trazó los ángulos duros de la letra de Fallon. Había pasado toda su vida intentando no parecerse a su gemela. Pagaba sus impuestos. Sonreía a los desconocidos. Vivía en una desesperación tranquila e invisible. Ahora su supervivencia dependía de convertirse en la pesadilla de la que siempre había huido. Fiona tomó una respiración profunda, el olor a aceite de pistola asentándose en sus pulmones. Acercó el archivador, pasó a la primera página, y comenzó a leer. Los gases del diésel le quemaban la garganta, mezclándose con el olor agudo y putrefacto de la marea baja. Fiona salió del SUV negro, sus botas de suela de cuero golpeando el hormigón agrietado del muelle 42 con un golpe definitivo. El viento de noviembre azotaba desde las aguas grises y revueltas del puerto, cortando directo a través del pesado abrigo de trinchera de color gris carbón a medida que Ronan había dejado preparado para ella esa mañana. Forro de Kevlar, había mencionado casualmente sobre el café negro. A prueba de balas. Pesaba mucho sobre sus hombros, un recordatorio físico del blanco pintado en su espalda. Ronan flanqueaba su lado derecho. Llevaba sin abrigo, solo un traje oscuro que absorbía la triste luz matutina. Su presencia era una atracción gravitacional, forzando a la media docena de trabajadores portuarios que merodeaban cerca de la valla de cadenas a apartar la vista, encontrando de repente un inmenso interés en las puntas de sus botas de acero. Fiona tensó la mandíbula, expulsando el temblor de sus manos hundiéndolas profundamente en los bolsillos forrados de forro polar del abrigo. Había pasado toda la noche leyendo el archivador negro de Fallon. Había memorizado nombres, rencores, cadenas de suministro y crueldades. Su cerebro se sentía sobrecargado, cargado con una energía fea y dentada. Camina ligeramente adelante de mí, murmuró Ronan, con los labios apenas moviéndose. Hoy eres la emisaria. Yo soy solo el músculo que hace cumplir tu voluntad. No mires el agua. Mira la puerta del almacén corrugado. Fiona obedeció. Alargó su zancada, ignorando el apretón de sus botas caras. Dentro del almacén 7, el aire era estancado, apestando a cartón mojado y escamas de pescado viejo. Una bombilla de alta intensidad colgaba de las vigas oxidadas, proyectando duras sombras hacia abajo sobre una mesa plegable. 3 hombres estaban sentados alrededor de ella. El hombre en el centro era Patrick Donnelly, jefe del sindicato de estibadores. Era un hombre de pecho ancho con una cara roja y picada de viruelas y ojos que parecían piedras mojadas. Según las notas de Fallon, Donnelly tenía una severa adicción al juego, una amante en un estado vecino, y tendencia a quedarse con el 3% de la parte superior de las cajas de envío de los Gallagher. Donnelly no se levantó cuando se acercaron. Se recostó en su silla de metal que crujía,
encendiendo un cigarro barato. El humo acre se desplazó hacia ellos. Ronan, gruñó Donnelly, ignorando deliberadamente a Fiona. No esperaba una visita personal. Ya enviamos el sobre del mes. Ronan se detuvo a unos metros de la mesa, juntando las manos frente a él. Miró a Fiona. El escenario era suyo. Fiona tragó el nudo de terror puro e incontrolable alojado en su esófago. Canalizó el agotamiento de los últimos 4 días, la rabia de haber sido secuestrada, la profunda traición de su propia hermana gemela, y lo forjó en una lanza. Se acercó a la mesa. No levantó la voz. La mantuvo plana, vacía, desprovista de calor humano básico. El sobre estaba ligero. Patrick. Donnelly finalmente la miró. Le ofreció una sonrisa condescendiente y amarillenta. Fallón, qué bueno ver a la señora de vuelta, pero las cuotas sindicales subieron. El costo de hacer negocios en el puerto. El sobre es exactamente lo que acordamos el trimestre pasado. Fiona colocó ambas manos planas sobre el metal oxidado de la mesa plegable, inclinándose hacia su espacio. Sostuvo su mirada. Su estómago se revolvía violentamente, rogándole que cediera, pero se obligó a mirar fijamente los poros profundos de su nariz. No acordamos financiar tu hábito de bacará, dijo suavemente. La sonrisa se borró del rostro de Donnelly como una piedra. Los 2 hombres que lo flanqueaban se movieron incómodos, sus manos moviéndose más cerca de las solapas de sus chaquetas. Detrás de ella, Fiona escuchó el sutil y aterrador crujido de Ronan desplazando su peso, preparándose para la violencia. No sé de qué estás hablando, gruñó Donnelly, con un filo defensivo afilando su tono. Fiona golpeó su índice con manicura contra la mesa. Máximo de mesa de 120.000 en el Grande Atlantic City. Perdiste 80.000 el fin de semana pasado. Esquilmaste nuestras cajas para cubrir tu ficha. Si quieres robarle a mi marido para alimentar una enfermedad, ese es tu funeral. Pero hacerlo cuando todavía debes el saldo restante del apartamento de tu amante, eso es simplemente mala matemática, Patrick. Un silencio completo y sofocante descendió sobre el almacén. El único sonido era el chirrido lejano de una gaviota y el pesado golpe del corazón acelerado de Donnelly. Donnelly la miró fijamente, su cara salpicada drenándose de color, dejando un gris moteado y enfermizo. Miró más allá de ella, buscando piedad en Ronan. Ronan no ofreció ninguna. Simplemente inclinó la cabeza, observando a Fiona con una expresión de aprobación oscura y depredadora. El déficit estará en manos de mi marido antes de medianoche, continuó Fiona, apartándose de la mesa. Quitó una mota de polvo imaginaria de su manga, imitando un gesto que había visto hacer a Fallon 100 veces. Si no lo está, no enviaré a los hombres de Ronan a cobrar. Le enviaré a tu esposa los papeles de la hipoteca del apartamento de la otra. Y luego dejaré que los cobradores del casino te rompan las piernas. ¿Quedó claro? Donnelly tragó audiblemente. Claro. Estará ahí. Fiona se giró sobre sus talones y salió. No miró atrás para ver si Ronan la seguía. Empujó la pesada puerta del almacén, volviendo a salir al viento frío y cortante. Cuando llegó al SV, sus rodillas cedieron. Se agarró a la manija de la puerta, con la respiración cortándose en jadeos irregulares e incontrolados. La adrenalina se desplomó, dejando una debilidad tóxica y temblorosa en su lugar. Acababa de amenazar la vida de un hombre. Había utilizado sus secretos como armas. Lo había hecho bien. La enorme mano de Ronan se envolvió alrededor de su codo, estabilizándola. Abrió la pesada puerta blindada y la guió hacia el asiento del pasajero. No habló hasta que estuvo detrás del volante, el motor ronroneando a la vida y bloqueando el frío. La miró, con las manos aferrando el volante de cuero. El agotamiento en sus ojos había retrocedido, reemplazado por un respeto complejo y guardado. No parpadeaste, observó en voz baja. Fiona reclinó la cabeza contra el reposacabezas, mirando fijamente la tela gris del techo. Me siento enferma. Me siento absolutamente enferma. Eso significa que todavía eres humana, dijo Ronan. Cambió el coche a marcha, alejándose de los muelles. Fallon habría disparado a uno de sus hombres solo para puntuar la frase. Recuperaste el dinero sin derramar una sola gota de sangre. Fiona cerró los ojos. El elogio se sentía sucio. Se sentía como una trampa. No actúes como si fuéramos un equipo. Soy tu rehén. Hice lo que tuve que hacer para que no me enterraras. Ronan no discutió. Simplemente condujo. El silencio extendiéndose entre ellos. Ya no sofocante,
pero pesado con la aterradora comprensión de que ella era enteramente capaz de llevar la piel del monstruo. 3 semanas se convirtieron en una monótona pesadilla de alto riesgo. Fiona asistió a cenas, se sentó en negociaciones de territorio, y sonrió fríamente a hombres que calculaban en silencio cuánto tiempo tardarían en deshacerse de su cuerpo. Vivía completamente dentro del archivador negro. Se convirtió en una base de datos de palancas humanas. El personal de la mansión dejó de temblar cuando ella entraba en una habitación. Su terror puro fue reemplazado por una precaución cansada y confusa. Ella no lanzaba platos. No despedía al jardinero por plantar el tono equivocado de hortensias. Seguía siendo exigente, pero la crueldad maliciosa e impredecible de la verdadera Fallon estaba ausente. Un martes por la tarde, Fiona estaba sentada en la biblioteca. Un vaso de bourbon sin tocar sudaba sobre un posavasos junto a ella. Una lluvia intensa azotaba las altas ventanas, oscureciendo los extensos terrenos en una cortina de agua oscura. Estaba auditando el libro de cuentas mensual de las rutas sur. Los números eran completamente falsos, fuertemente inflados para ocultar un déficit masivo. Alguien estaba desangrando a Ronan desde adentro. Las pesadas puertas de roble hicieron clic al abrirse. Ronan entró llevando una pequeña caja marrón de cartón sin adornos. Su chaqueta de traje estaba húmeda, su cabello aplastado contra su frente. Parecía letal. No dijo ni una palabra. Caminó hasta el escritorio, sacó una navaja del bolsillo, y cortó la cinta de embalaje. Volcó la caja. Un único objeto cayó rodando, golpeando la caoba con un suave y sordo traqueteo. Fiona lo miró fijamente. Era un barato clip de plástico para el pelo, de color rosa neón, con forma de mariposa. Una de las antenas estaba rota. Sus pulmones se agarrotaron. Todo el aire se evaporó de la biblioteca. ¿De dónde sacaste eso?, susurró, con la voz quebrándose. No lo agarró. Se retrajo físicamente, presionando su espalda contra el sillón de cuero. Llegó a uno de mis negocios en el centro, dijo Ronan, con una voz aterradoramente calmada. Sacó una hoja de cartulina gruesa color crema de la caja y la colocó junto al clip. Dirigida directamente a ti. Fiona forzó sus ojos hacia la tarjeta. Llevaba 3 palabras escritas en esa elegante letra sinuosa y sociópata que había pasado semanas estudiando. Bonito abrigo, hermana. El clip de mariposa. Era suyo. Era el clip que había usado para sujetar su cabello castaño ratón la noche que fue secuestrada en el callejón detrás del restaurante. Fallon no solo la había usado como señuelo. Se había quedado lo suficientemente cerca como para ver cómo ocurría el secuestro. Había recogido el clip caído del asfalto grasiento. Fiona apretó los ojos, presionando los talones de las manos contra sus sienes. Un sonido bajo y miserable escapó de su garganta. Está mirando. Sabe que estoy aquí. Sabe que la estoy interpretando. Sabe que la calle cree que ella ha vuelto, corrigió Ronan, sacando una silla y sentándose frente a ella. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre el borde del escritorio. Está perdiendo su palanca. Su historia fantasma se está desmoronando porque tú estás ocupando el espacio físico que ella abandonó. ¿Esto?, señaló el clip. Es una rabieta. Es la prueba de que nuestra estrategia está funcionando. Es la prueba de que es una psicópata, espetó Fiona, su temperamento fracturando finalmente la fachada helada que había mantenido durante casi un mes. Golpeó la mano sobre el libro de cuentas. Quiere que esté muerta, Ronan. Si tus hombres descubren que soy una impostora, me matan. Si Fallon decide que soy demasiado inconveniente, ella me mata. Estoy sentada en una jaula, esperando a que el verdugo saque un número. Ronan la miró fijamente, absorbiendo su pánico sin pestañear. Lentamente, extendió la mano sobre el escritorio. No le agarró la muñeca ni le apretó la mandíbula como antes. Simplemente posó su grande y marcada mano plana sobre la de ella, anclándola a la madera. El calor de su piel envió una onda de choque complicada e indeseada por su brazo. Nadie va a matarte, Fiona, dijo. El uso de su nombre real en voz alta, incluso dentro de las paredes cerradas de la biblioteca, se sintió como una descarga eléctrica. Tengo 50 hombres vigilando el perímetro de esta mansión. Tengo ojos en cada terminal de transporte de la ciudad. Cuando ella dé su movimiento, y lo hará, porque su ego no le permitirá ser reemplazada, la atraparemos. Fiona miró hacia abajo, su mano cubierta por la de él. Debería apartarse. Era un criminal. Era la razón por la que estaba en esta pesadilla.
Pero la tranquila y absoluta certeza en su voz era el único suelo firme que le quedaba en un mundo construido sobre arenas movedizas. ¿Y cuándo la atrapes? Preguntó Fiona en voz baja, levantando la mirada para encontrar sus ojos oscuros e insondables. ¿Qué me pasa a mí? La mandíbula de Ronan se tensó. Por un largo momento, el silencio solo fue interrumpido por el incesante tamboreo de la lluvia contra el cristal. Lentamente retiró su mano. La pérdida del contacto le dejó la piel fría. Cruzaremos ese puente cuando la arrastremos de vuelta sobre él, respondió evasivamente. Se levantó, abotonándose la chaqueta. Sigue auditando esos libros de cuentas. Quiero saber exactamente quién me está robando antes de que salga el sol. Salió, dejando el clip de mariposa rosa neón sentado perfectamente entre ellos. El juego había cambiado fundamentalmente. Fallon ya no era solo un fantasma huyendo con dinero robado. Era una francotiradora instalándose en posición, y Fiona estaba de pie exactamente en el punto de mira. Fiona está jugando un juego peligroso. Pero, ¿ha acorralado finalmente a su gemela sociópata? Las apuestas son más altas que nunca, y las verdaderas intenciones de Ronan siguen siendo un misterio. Si estás enganchado a esta dinámica retorcida y quieres ver la explosiva confrontación cuando Fallon finalmente salga de las sombras, dale al botón de me gusta. Comparte este vídeo con un amigo que ame el drama oscuro y de suspenso, y asegúrate de suscribirte para no perderte la emocionante conclusión en las próximas partes. Cuéntanos en los comentarios, ¿quién crees que